Nuestra siguiente ponente es Paula Ruiz, es biotecnóloga, ¡bravo! Es biotecnóloga y tiene un blog que se llama Concienciate Ahora. Y el nombre de su charla es Microsherlock. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, yo os voy a hablar un poco de cómo se puede utilizar la información que nos da un microorganismo en relación a los crímenes. Nos da una información muy interesante. Pero vamos a empezar con una historia, para no aburrirnos. Esto es una pareja, un dentista y una enfermera, que trabajan juntos en una clínica. Y ya están 10 años juntos, pero ella se cansa de ser la otra, son amantes, y está hasta las narices. Entonces decide cortar. Tiempo después, ella se pone enferma y le dicen que tiene VIH. Y ella no se lo explica. Primero, antes de empezar a investigar, hay que saber si parejas previas o incluso el propio doctor le podía haber transmitido la infección o incluso pacientes con VIH que ya hubiera podido tratar. Esto es descartado y en el transcurso de la investigación los policías encuentran una libreta que se había perdido con un registro con un paciente de VIH que había sido tratado en esa clínica. No solo eso, sino que encuentran además restos biológicos de ese paciente en el despacho del médico. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que el hombre, despechado como estaba, decidió vengarse y cogió parte de esos fluidos biológicos del paciente en una de sus consultas y se la inyectó a la enfermera, con la excusa de ponerle unas vitaminas. Aunque esto parezca un capítulo de CSI o una película, esto pasó realmente. Pasó en los años 90, de hecho el hombre sigue en prisión. ¿Y por qué os lo cuento? Porque fue la primera vez que estudiar el virus, el estudio del propio virus, fue utilizado como prueba en el propio juicio. Para ver cómo y por qué, vamos a hablar de evolución, pero no evolución como pensamos o nos viene a la cabeza, sino más bien sobre la técnica que utilizamos cuando hacemos biología evolutiva. Y esa técnica es el árbol. Nosotros lo llamamos árbol filogenético y aunque se llame árbol, obviamente no tiene esta forma. Cuando un biólogo evolutivo reconstruye un árbol, se parece más bien a algo así, una maraña de líneas, pero que al fin y al cabo siguen teniendo su raíz y sus ramas. Porque en el centro, desde donde parten todas las ramas, tenemos la raíz, que correspondería al ancestro común a todas esas especies, y las ramas y su longitud nos indica, según su agrupación, lo cerca o lejos que pueden estar las diferentes especies. ¿Qué pasa? Que esto se hace con especies, pero también se puede hacer con individuos de una misma especie, y en microbiología es súper útil. Si hablamos de virus, porque en principio podríais pensar, si se estudió el virus y ¿por qué no directamente cogieron la secuencia del genoma? Compararon la del paciente, la de la chica y ya está. Si coincide la secuencia, es el mismo. Porque es que los virus tienen una particularidad y es que mutan con una velocidad increíble, sobre todo comparado con nosotros. Cuando una persona está enferma, e infecta a otra persona, en ese momento el virus será el mismo. Pero con el transcurso del tiempo, ese virus va mutando y se parecerá menos en cada paso al origen de esa infección, a esa cadena de transmisión que nosotros tenemos que investigar. Muchas veces no tenemos toda la información, solo tenemos la foto finish. Entonces la comparación y la reconstrucción en un árbol nos puede decir exactamente hacia dónde apuntaban esas flechas. Para que veáis hasta qué punto esto se complica, sabemos que los virus realmente, sobre todo por ejemplo en el VIH, que es una enfermedad crónica que puede durar muchísimos años, dentro de nuestro cuerpo se forman poblaciones de ese virus. Es decir, que ya dentro de nosotros hay conjuntos de partículas que acumulan una serie de mutaciones diferentes. Si encima nosotros tenemos variación y tenemos que comparar con otra persona, ya coger la secuencia y mirar si equivale ya no sirve. Entonces tenemos que recurrir a esos árboles. Por supuesto, hay que decir que esos árboles tienen muchas matemáticas y mucha estadística detrás y no se hace de un día para otro. Un ejemplo claro de cómo se puede utilizar esto y que no solo se hace en Estados Unidos fue el caso Maeso.
Gracias a la investigación de un grupo de la Universidad de Valencia, consiguieron determinar, bueno, vamos a recapitular. Para quien no conozca quién es Maeso, Maeso fue un anestesista que trabajaba en diferentes centros hospitalarios de Valencia y que tenía hepatitis C. Por lo visto, lo que hacía este hombre era inyectarse parte del sedante antes de administrárselo al paciente y utilizaba la misma aguja. Por lo tanto, cientos de pacientes fueron infectados. Sin embargo, no todos ellos, a pesar de haber coincidido con él, eran infectados por Maeso. La reconstrucción de estos árboles enseguida apuntó y señaló quiénes eran exactamente esos pacientes. De hecho, esta herramienta es tan potente que podemos determinar las fechas exactas en las que pudo haberse producido esa transmisión. Pero no solo es útil esta herramienta en ciencia forense, sino que podemos utilizarlo también, por ejemplo, con bacterias. Supongo que muchos conocéis las bacterias resistentes a antibióticos. Son bacterias complicadísimas de tratar porque cada vez tenemos menos recursos. Y cuando estamos en un hospital y hay muchos enfermos que tienen las defensas por los suelos, es muy fácil que aparezcan infectados por ese tipo de bacterias y en muchas ocasiones esta infección se va transmitiendo rápidamente de paciente en paciente. ¿Qué ocurre? Que es la misma bacteria, pero hasta que no miramos en el genoma no podemos decir que es exactamente la misma. Puede ser que sea esa especie, pero la hayamos traído de fuera. Podemos haberla traído de fuera, podemos haberlo contraído dentro. Por eso, el estudio del genoma y esa reconstrucción de nuevo nos permite discriminar si el paciente pertenece al brote. ¿Por qué esto es útil? Porque la confirmación de que existe un brote, de entrada al hospital le sirve para poner más medidas de seguridad, para que esto no vaya a más. Pero también sirve, entre otras cosas, para poder encontrar cuál era el foco, qué paciente fue el primero que se infectó. Incluso podemos rastrear y cultivar bacterias de diferentes zonas del hospital y encontrar en qué punto pudo surgir esa bacteria. Así que, como veis, la evolución sirve para muchas más cosas que para ver de dónde venimos. Y nada, por último, simplemente que cuidéis de vuestros microorganismos porque podemos rastrearos. Y agradecer desde aquí a Miriam Rivera, que ha hecho este fantástico micro Sherlock. Os aconsejo que la busquéis en Twitter, tiene biocómics muy chulos. Y gracias a Chema, que tiene habilidades especiales para relajar. Muchas gracias. Y hasta aquí.